Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3, y comenzaremos leyendo el versículo 15. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El título del sermón de esta noche es la semilla de la mujer. Y viene de este versículo que podemos encontrar en nuestras Biblias. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, se le dice a la serpiente. Y muestra entre quiénes también, y entre tu simiente y la simiente suya. En otras traducciones podemos ver que está escrito la simiente como la semilla. Se refiere a la semilla de la mujer. Pero como introducción y contexto debemos observar un poco qué es lo que había pasado, aunque lo hemos hecho algunas veces. Es necesario ver por qué estas declaraciones que Dios hace a la serpiente. Habíamos mencionado en una ocasión que es muy importante meditar un poco lo que es el acuerdo que Dios había hecho con el hombre. Habíamos dicho que a eso se le llama el pacto de obras, porque es algo que el hombre tenía que hacer. Es un acuerdo donde el hombre estaba bajo una condición. Eso es un pacto, como los pactos que se hacen entre hombre y mujer, matrimonio, algunos contratos que se hacen. Es un acuerdo, es un pacto, hay compromisos, hay condiciones. Y de la misma manera, pero no Dios con el hombre al mismo nivel, sino que Dios Todopoderoso condescendiendo, humillándose al nivel del hombre. No porque sea igual, sino porque Dios es Dios y el hombre es hombre y le debe obediencia y adoración a Dios, pero en su misericordia, en su gracia, en su compasión, Dios se humilla y hace un acuerdo con el hombre. ¿Y cuál es ese acuerdo? En capítulo 2, versículo 16 leemos: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay acuerdos, hay condiciones, es un pacto. Y lo que está diciendo, las declaraciones que está haciendo Dios hacia la serpiente, es una vez que el hombre ha roto, ha infringido este acuerdo que Dios ha hecho con él, ha caído, ha desobedecido, donde se había dicho, haz esto y vivirás. El hombre no obedece, mas al contrario se rebela contra Dios y por lo tanto vienen las consecuencias. Por cuanto todos pecaron, ahora están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y esto por qué? Porque Adán ha pecado, y cuando él ha pecado, como en nuestra segunda lectura, Adán ha abierto las puertas al pecado
y lo que él ha cometido ha contaminado, por así decirlo, a toda su descendencia, porque él era el representante de toda la raza humana y todo lo que él haría, sea bien o mal, afectaría a sus descendientes. Eso está en el contexto. Eso debe estar claro. Y cuando se desobedece a las advertencias de Dios, siempre debemos estar seguros de que hay consecuencias. Por eso encontraremos en nuestras Biblias, cuando leamos, que aquel que permanece en el pecado será condenado. Que aquel que hace esto sufrirá las consecuencias, pero el Señor en su misericordia siempre advierte y debemos atender siempre a las advertencias desde muy temprano. Atender las advertencias, no pasarlas por alto, no endurecer nuestros corazones, porque así como el Señor es misericordioso, también es justo y cumple con todo lo que promete, sea bendiciones o sea maldiciones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque toda la humanidad está bajo esta condición. Sea la nacionalidad que tenga, sea de donde venga, sea donde haya nacido, está bajo esta condición. Haz esto y vivirás. Y sin Cristo hay consecuencias, porque todo ser humano que está sin Cristo aún tiene que ganarse la salvación por sus propias obras. También es importante mencionar y recordar siempre esto, porque este camino de las buenas obras ya ha sido recorrido por nuestros primeros padres y, como se ve en las Escrituras, siempre fracasa por no cumplir con las demandas de la ley escritas en ese entonces para Adán y Eva en sus corazones. No comerás del árbol, no comerás el fruto del árbol, porque si comieres ciertamente morirás. Y esto era claro para Adán, porque estaban los mandamientos escritos en la tabla de sus corazones. También es importante ver que en la ruina, en la caída, en la desobediencia del hombre, en esta condición que está el hombre, es donde brilla la gracia abundante de Dios para con el hombre. Y es Dios el que va en búsqueda del pecador. Y por eso vemos en el contexto de este capítulo el Señor diciendo: ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Es el Señor quien busca a los pecadores para que ellos vengan arrepentidos de su pecado y confíen solamente en alguien que vamos a ver en nuestro texto, Génesis capítulo 3, versículo 15. Solo se hace la pregunta a Adán, también debe ser claro. Solo Dios hace la pregunta a Adán y Eva, y no así a la serpiente. Pero aún así el hombre sigue respondiendo: la mujer que me diste, la serpiente, teniendo un corazón endurecido por su pecado. Y esa es la condición de todo aquel que está sin Cristo. Y así que en esta introducción podemos concluir que la salvación no es por las buenas obras, por más buenas que sean, sino solamente por gracia y la fe en el Señor Jesucristo. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué podemos observar? Vemos la persona
vemos una obra y vemos el costo de esta obra de salvación que Dios tiene en mente desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Este es el primer anuncio del Evangelio, el primer anuncio de la persona del Señor Jesucristo, el primer anuncio de la obra que Él haría en favor de los pecadores. Es el primer anuncio del libertador, del gran libertador. Y vemos la persona. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. ¿Quién es esta simiente? ¿Quién es esta semilla? Pero también dice, y la simiente suya. ¿Quién es esta simiente suya, o sea, de la mujer? En el recorrido de las Escrituras, solo para mostrar quién es esta simiente al que hace referencia, vemos en Isaías capítulo 7, versículo 14, donde dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. Entonces no solamente es la semilla, no solamente es la simiente, un hijo, sino que sería Dios mismo con la humanidad. Y si continuamos un poco, en capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Un título solo de Dios, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Claramente es Cristo, es Jesús, la semilla de la mujer. Y esto está claro cuando empieza el Evangelio de Mateo y aparece este anuncio en el primer capítulo, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que no es solamente un libertador, no es solamente un hombre perfecto, no es solamente un hombre fuerte, es Dios mismo. La persona del Señor Jesucristo podemos confirmar ahora. Pero empieza diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Esta simiente, entonces, que continúa diciendo, y la simiente suya se haría hombre, el Dios eterno, viviría en un estado temporal, sujeto al tiempo, sujeto a al mal clima, sujeto a tener edad. Este Dios eterno, creador, sería como una criatura, nacería de una mujer, pero no solo sería hombre, sino sería Dios mismo. Y nacería como tú y yo nacemos, para salvar al hombre, pero sería Dios. Como hombre podría ofrecer el sacrificio que Dios necesita para extender la salvación al hombre. Pero como Dios, para ofrecer ese sacrificio, como los sacerdotes podían hacerlo a Dios. Esto recuerda a los corderos que se sacrificaban. Pero vemos la obra, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Su obra, habría una enemistad. A partir de ese momento, Satanás empezaría a perseguir, a querer arruinar el avance del reino de Dios. Y siempre estaría introduciendo su semilla, la semilla de la serpiente. Eso es lo que dice, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, pondré enemistad.
a través de toda la historia y alargándose hasta el último de los tiempos, Satanás querría destruir, querría arruinar el avance de su reino. Siempre quería interrumpir el plan de salvación de Dios. Y eso vemos en las Escrituras. Que cuando el Señor Jesucristo nace, muy pronto Satanás pone en Herodes su aborrecimiento hacia esta simiente, hacia esta semilla de la mujer, y hace que todos los niños menores de 2 años empiecen a ser ejecutados. Y todos aquellos que lo escuchaban se enojen, se enfurezcan con todo lo que él hacía. Los sacerdotes, los líderes, los ancianos querían matarlo. Aún uno de sus seguidores, Judas, sería objeto de las tentaciones, de las maquinaciones de Satanás, y lo traicionaría y lo vendería por 30 monedas de plata. Aún tentaría a Pedro para decirle que no vaya, que no le acontezca estas cosas, que no vaya y muera en la cruz del Calvario. Aún Pilato, sin haber tenido prueba alguna, él lo entregaría para que sea asesinado. Y todos los líderes de su tiempo lo entregarían para que sea crucificado en la cruz. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. El costo de la salvación del hombre sería alto. El precio sería muy alto para esta simiente de la mujer, para esta semilla de la mujer. Y el costo de la salvación, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Todos los pecados de los hombres sería puesto sobre él mismo, y él, cuando estaba yendo hacia la cruz del Calvario, tendría claro que su vida ya no le pertenece. Eso es lo que significaba que el Señor Jesucristo vaya por el camino cargando su propia cruz, que él ya no se pertenece a sí mismo, su vida ya no le pertenece, su vida ha sido entregado. Y él, cargando todos los pecados de aquellos que creerían en él, entonces sería entregado en una cruz para ser tratado como el peor delincuente, porque ese crucifijo que hoy muchos usan como algo bonito era un instrumento de tortura para el peor delincuente. Él sería entregado, ese sería el costo. Satanás quería que muera la simiente de la mujer, que se interrumpa el avance de su reino, que Cristo no triunfe. Y eso nos lleva a lo siguiente: la sabiduría de Dios, el triunfo de Cristo, donde Satanás pensaba que estaba ganando, donde la simiente de la serpiente pensaba que estaba triunfando y el reino de Dios había sido interrumpido. Donde Cristo había sido declarado, había sido condenado, y todos podían decir: Cristo está sepultado. La buena noticia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. En la cruz del Calvario, Cristo, Jesús, la simiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Por qué la cabeza? Porque ahí es donde se muestra el triunfo sobre alguien. Ahora podemos ver que la maldición hacia la serpiente es que se arrastre. Esa es una muestra de que alguien ha sido derrotado. Ahora tiene que estar postrado a sus pies. Cristo aplastaría la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. Lo que habían pensado que era derrota era el triunfo de este libertador.
resucitando al tercer día, porque Él ha pagado la deuda de todos los pecadores. Él ha muerto en sacrificio para pagar a la justicia divina. Se exigía la muerte sobre tu vida y la mía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos están bajo esta condición, habíamos dicho en un principio. Todos están queriendo ganarse la salvación de sus almas por sus buenas obras. Pero como hemos visto en un principio, este camino ya ha sido recorrido y siempre fracasa, siempre ha fracasado y siempre va a fracasar. Entonces, ¿cómo el hombre puede ser salvo? ¿Cómo el hombre puede ser rescatado de esta condición segura de su alma? Es solamente por gracia. Es solamente por la obra de Dios, sin que el hombre haya hecho algo bueno en su favor para ganarse el favor de Dios e ir al cielo. Y eso también está aquí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos la persona, la obra y el costo de la salvación del pecador. Pero ¿cuándo fue dado este anuncio? Cuando el hombre ha caído, cuando el hombre se ha rebelado contra Dios, y aun cuando Dios ha venido en su auxilio, él acusa a Dios que por su culpa es que ha caído, que por su culpa es que él ha pecado. En el tiempo que el hombre ha caído, donde debía ser ciertamente morirás, es donde estás tú. ¿Qué has hecho? Se te había dado un mandamiento de obediencia y tú no has podido. Ahora, ¿dónde estás? ¿Ves tu condición? ¿Ves la condición de tu alma? ¿Ves tu ruina? Y eso se extiende hasta nuestros días. De la misma manera es que tú y yo estamos vivos. Y de la misma manera es en este tiempo que se nos hace la misma pregunta: ¿dónde estás tú? Mira la condición de tu alma, mira que no puedes adorar a Dios como deberías adorarlo, mira cómo no puedes obedecerle, donde te haces proposiciones santas y buenas, siempre fracasas. ¿Dónde estás tú? ¿A qué quiere llamar con eso a las personas que son pecadores como tú y como yo? Al arrepentimiento, a que reconozcan que han pecado, a que reconozcan que han desobedecido a Dios, se arrepientan y confíen en esa semilla de la mujer que tenía que confiar a Adán y Eva. ¿O no tenían que echarle la culpa a Dios? ¿No tenían que decirle: mira la mujer que tú me has dado? Si tú no me hubieras dado, yo no hubiera pecado. ¡Qué osadía! ¡Qué atrevimiento del polvo! Que diga a su creador: oh, tú tienes la culpa, por tu culpa yo he pecado. ¿Ven? Un corazón endurecido, un corazón sin arrepentimiento. Pero también la mujer, la serpiente, has dicho que todo lo que has creado era bueno, pero la serpiente, mira cómo me ha traicionado. De nuevo, culpar a Dios. Y es de la misma manera en nuestros días. El culpable de nuestros pecados, de aquel que no está en Cristo, siempre es el que está afuera, siempre es el que está al lado, siempre es la sociedad, pero nunca asume su culpa. Nunca se arrepiente de su propio pecado, porque según el hombre él es perfecto. ¿Ven? Todos están bajo esta condición de querer ganarse el cielo por sus propias obras, porque él no considera que es hombre malo, sino que es culpa de su vecino, culpa de su esposo, culpa de su esposa, culpa de sus hijos, culpa de la sociedad. ¿Ven? Es lo mismo que Adán decía: la mujer que me diste.
Y la mujer decía, la serpiente, pero no yo. Un corazón endurecido que se extiende hasta nuestros días. Pero es en ese tiempo que esta declaración ha sido dada. En el versículo 14, por eso empieza el Señor hablando, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste. ¿Quién empieza hablando? Y Jehová Dios dijo. ¿Cuándo fue dado este anuncio? Cuando el hombre ha caído. ¿Y cuándo es extendido aún este anuncio? Hasta nuestros tiempos, cuando el hombre está aún en sus propios pecados. Y el Señor lo llama, ¿dónde estás tú? Mira tu condición. ¿Por quién fue dicho? Versículo 14, y Jehová Dios dijo. Donde el hombre ha pecado, el Señor muestra su misericordia abundante y fidelidad a su pacto, fidelidad a su acuerdo. Así como había un acuerdo de obras, había un acuerdo antes de la fundación del mundo con el Hijo, en presencia del Espíritu, que el hombre sería salvado, que el hombre después de caer sería salvado, pero esto no por sus propias obras, sino por gracia solamente. ¿Qué muestra de misericordia? Aquel que se rebela contra Dios, ahora Dios viene en su búsqueda y le ofrece salvación, le ofrece misericordia, lo llama al arrepentimiento. Esto ha sido dicho cuando el hombre ha caído y es en esa misma condición que tú eres llamado por Dios al arrepentimiento. ¿Por quién ha sido dicho? Por Dios, porque es el único que puede extenderte misericordia y salvación. ¿A quién se ha dicho? Solo habían 3 personas. Estaba Adán, estaba Eva y estaba la serpiente. Pero miren a quién se ofrece la misericordia. Una misericordia abundante. Solo estaban 3 personas. A Adán se le dice, ¿dónde estás tú? Después que ha desobedecido. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y en el versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Pero a la serpiente no se le ofrece misericordia porque él ya está condenado desde siempre. Porque él ha caído en desobediencia, se ha rebelado y ha querido ser como Dios en su orgullo. Y es por eso que él no puede darte nada bueno, sino está dando, por así decirlo, está haciendo sus últimas pataletas para seducirte y arrastrarte juntamente con él. Eso es lo que Satanás hace. Porque él ya está vencido, su cabeza ya ha sido aplastada por la semilla de la mujer en la cruz del Calvario. Y él está dando las últimas pataletas y aferrándose con uñas y dientes para arrastrarte a ti y llevarte con él mismo, no para darte algo bueno, sino para que seas condenado para siempre y sufras en el infierno por toda la eternidad. Eso es lo que Satanás da. Pero Dios ofrece misericordia. Así que al hombre se le ofrece misericordia. Se le ofrece gracia, se le ofrece salvación. Y lo mismo hoy. No es a los animales que se ofrece la salvación, no es a los animales que se predica el evangelio, no es a Satanás y a los demonios que se predica el evangelio, y ellos son llamados al arrepentimiento si no eres tú. Si no eres tú, que aún no has obedecido al llamado del evangelio, arrepiéntete y vivirás. Es a ti. ¿Y por qué esto es para ti? Porque si has nacido de una mujer, eres descendiente de Adán. Y él te representa. Estás bajo sus lomos. Él es tu padre. Eres su descendencia. Pero él ha quebrantado el acuerdo que Dios ha hecho con él. Ha desobedecido. Por lo tanto, esto te afecta a ti. Pero la única manera en la cual puedes ser salvo es cuando tú eres unido a Cristo Jesús, solamente por medio de la fe en Él. Solamente así puedes ser salvo, siendo unido a Cristo. Porque si no es así, Adán es tu representante y estás en la misma condición.
Pero también esto es para ti, para que así como Adán tenía que mirarse al espejo, ¿dónde estás tú? Donde se te ha dicho, si comes del árbol, ciertamente morirás, era un recordatorio del mandamiento que se le había dado, y esto había sido puesto enfrente de él. ¿Y cómo puedo decir ahora que esto es para ti? Solo tienes que mirarte al espejo de la ley de Dios. Solo tienes que mirarte al espejo de los mandamientos de Dios, donde dice no mentirás, que es lo que ha habido en tu boca, donde dice no tendrás, no hurtarás, no robarás, que ha habido en tu corazón, que ha habido en los deseos, donde ha dicho no codiciarás, que han mirado tus ojos. ¿Ves? Tienes que mirarte al espejo de los mandamientos de Dios y te darás cuenta que perteneces a Adán. Te darás cuenta que estás en la misma condición y te darás cuenta que por medio de las obras no puedes obtener la salvación. Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieras. Esto es para ti porque Él es tu representante. Eres descendiente de Adán. Y para convencerte un poco tienes que mirarte así como Adán al espejo de los mandamientos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, ¿y qué es lo que ha sido hecho? No tendrás imágenes fuera de mí, ¿qué es lo que ha sido hecho? Guardarás el día de reposo, acuérdate, ¿y qué es lo que ha sido hecho? Esas son las evidencias que muestran que estás en la misma condición y todo aquel que está sin Cristo está en la misma condición. Y observando finalmente al ser confrontado por tu pecado, arrepiéntete, no, como Adán, la mujer que me diste, como la mujer, la serpiente, los pecados siempre están alrededor de mí, son los de a mi lado, son los que viven conmigo. Es una evidencia de que aún tienes el corazón endurecido. Es una evidencia que actuamos igual que Adán en esos primeros días. Pero ¿cómo es que ha habido salvación para él? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ellos tenían que mirar a la simiente. Tenían que confiar en la promesa que estaba haciendo Dios mismo, y este sería el Señor Jesucristo. Y ellos han sido salvados por confiar en esta promesa que Dios les había hecho, que su simiente vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. No dice muchas simientes, como si se tratara de muchos libertadores, muchos salvadores, sino dice la simiente, porque se trata de una sola persona, Cristo, Jesús. En Él están todas las bendiciones. Solo en Él hay salvación. En Él están todas las misericordias. De Él fluye la gracia. De Él fluye la salvación. Él es el que ha pagado en la cruz del Calvario tu deuda, para que confiando en Él puedas ser reconciliado con Dios. Así que acude a la semilla de la mujer. Acude a Cristo, mira la simiente de la mujer, como ellos han mirado, y toda su descendencia se ha salvado mirando a Cristo. Porque Él vendría y hace 2000 años ha venido. Ha vivido la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, ha pagado nuestra deuda en la cruz del Calvario, pero no solo ha muerto, sino que ha resucitado al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre, y un día va a venir, pero en ese día ya no será donde estás tú. ¿Qué has hecho? Si no será, apártate de mí. Apártate de mí. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y todos aquellos que se presenten diciendo Señor, Señor, pero no hayan confiado en Él, entonces solo escucharán, apártate de mí, hacedor de iniquidad, porque nunca te he conocido. Porque no han mirado a la semilla, no han mirado a la simiente de la mujer, no lo han reconocido a Él, a pesar que han entendido de Él, a pesar que muchas veces se le ha anunciado. Así que acude a Él para la salvación de tu alma. Mira la simiente de la mujer.
Mira a la semilla de la mujer, Cristo. Él no es uno de los salvadores, es el único salvador. Él no es un niño solamente como se les recuerda muchas navidades, sino que es el único salvador, poderoso, que ha entregado su vida en la cruz del Calvario voluntariamente, pero hoy vive, y esa es la esperanza de todos aquellos que han creído en Él. Pero ¿qué esperanza tienes tú si no estás en Cristo? ¿Qué esperanza tiene tu alma? Solamente perdición eterna. Solamente condenación porque estás intentando salvarte por tus propias buenas obras. Y fracasan. Permíteme, a modo de concluir, mostrarte los beneficios eternos para el creyente. Esta te herirá en la cabeza. Cristo, la semilla de la mujer, ha aplastado la cabeza de la serpiente, y todos aquellos que están en Cristo son más que vencedores, dice el apóstol Pablo, y esa es la esperanza que tienes. Por más triste condición que el cristiano viva, es más que vencedor. Esto en Cristo Jesús solamente, porque ha mirado a la semilla de la mujer y confiado en la simiente de la mujer que ha aplastado la cabeza de la serpiente, y todos aquellos que confían en Él son como aquellos que han aplastado y han triunfado la cabeza de la serpiente, no porque ellos lo han hecho, sino porque su Señor lo ha hecho. Todo cristiano es más que vencedor. Y ese es su consuelo, esa es su esperanza, aunque esté viviendo el momento más terrible, más triste de su vida. Cristo ha aplastado la cabeza de la serpiente hace 2000 años, y tú que eres creyente, juntamente con Él, eres más que vencedor. Y un día verás su presencia. ¡Qué consuelo! Pero también hay una advertencia para aquellos que no están en Cristo. Mira las advertencias, ciertamente morirás. ¿Estás meditando en las advertencias? Escucha las advertencias, piensa en ello, porque todo lo que Dios promete lo cumple. Sea bendiciones de salvación a aquellos que acuden a Él, también las maldiciones un día se cumplirán. Porque dice en nuestro texto, dice en este capítulo, se dice a Adán: si comes del árbol prohibido, ciertamente morirás. Y dice a través de toda la Biblia, todo aquel que permanece en el pecado será condenado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Huye entonces a la semilla de la mujer. Míralo a Él. Confía en Él. Porque esta promesa se ha cumplido hace 2000 años. Y esta promesa ya ha sido cumplida. Para ellos tenía que cumplirse, y para ti ha sido cumplida. Y un día va a venir a ser consumada. Va a venir en la semilla de la mujer, pero ya no como un bebé, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te irás con Él? ¿Te irás con Él? ¿Estás esperándole? ¿O simplemente escucharás en ese día: apártate de mí, nunca los he conocido, hacedor de iniquidad? Así que mira la semilla de la mujer y confía en Él para la salvación de tu alma y ser reconciliado con Dios. Y solo así podrás vivir como es agradable delante de Él. Solo así podrás vivir para Él. Solo así podrás tener todas las capacidades que solamente están disponibles a aquellos que están en Cristo Jesús, porque fuera de Él no existe nada de capacidad, nada de posibilidad para vivir como a Dios le agrada. Observa las advertencias. Escucha las advertencias. Todo aquel que permanece en el pecado ciertamente morirá. Todo aquel que permanece en el pecado ciertamente será condenado para siempre. Pero todo aquel que confíe en la simiente de la mujer será salvo, y nada lo podrá arrebatar de las manos de Dios. Confíe en Él. Oremos juntos.